Señor les administra y entre su administración, pues les habla de que Jesús es el camino, que va al Padre, les da la promesa del Espíritu Santo, de que vendrá el Consolador, les habla de que Jesús es la vida verdadera, les habla de que en el mundo les van a aborrecer, les habla de la obra que va a hacer el Espíritu Santo en las vidas, pero sobre todo les dice que se va a marchar. Y no solamente que se va a marchar, sino que van a ser esparcidos. Dice, me voy a marchar, pero no solamente me voy a marchar, sino que este grupito que tenemos, que estamos gozando, que estamos caminando conjuntos, vais a ser esparcidos y cada uno va a ir por un lugar. Ahora el corazón de cada uno de los siervos que estaban ahí escuchando lo que el Señor les administraba, se compungiría y sentirían dolor y sentirían una situación extraña, porque cuando las situaciones adversas vienen a nuestra vida, nuestro corazón se aflige. Por eso el Señor dice en la segunda parte del versículo, y en el mundo tendréis aflicción. Pero les añade, pero confiad, que yo he vencido al mundo. Les está diciendo que en el mundo van a tener aflicción, pero el Señor mismamente en este versículo les da la solución. En la primera parte del versículo dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Les está diciendo, vais a tener aflicción, pero esa aflicción solamente la vais a poder solucionar, la vais a poder conllevar cuando vosotros estáis en mí. Le dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Y qué es la palabra aflicción? Mira, la palabra aflicción en el original es cirsis y significa algo que roza en un lugar estrecho y limitado. Tribulación, presión interna que hace que uno se sienta encerrado, restringido y sin opciones. O sea, la aflicción es algo que viene del exterior, pero que golpea tanto tu vida que te encuentras interiormente en una situación de estrechez, en una situación restringida, en una situación encerrada y en una situación sin opciones. ¿Cómo ilustraríamos esto? Pues lo ilustraríamos, que lo dije el otro día, lo ilustraríamos como cuando a mí me invitan, es un ejemplo, a mí me invitan a un acontecimiento y yo no tengo ropa para ir a ese acontecimiento. Y yo voy a mi hermano Dani y le digo, Dani, ¿tienes unos zapatos para prestarme? Y mi hermano Dani me dice, sí. Pero pastor, yo uso un 41. Bueno, yo uso un 42. Aunque sea, me los pongo y encojo un poquito los dedos. Exteriormente, los que me vean van a decir, mira, qué elegante va y qué zapatos más bonitos. Pero interiormente estoy deseando llegar a la casa para quitármelos porque me están haciendo daño. Yo exteriormente reflejo algo, pero interiormente me encuentro en una situación adversa. La aflicción exteriormente a lo mejor no se ve, pero interiormente es algo que viene a tu vida y que te encuentras en una situación sin opciones. Es como aquel pajarillo que lo meten en una jaula y tú aparentemente le ves y va saltando de lado a lado. Incluso le ponemos un columpio y le ves y dices, ¿está gozando? Pero interiormente el pajarillo tiene unas alas para poder desarrollar su vuelo. Y aunque tú le ves exteriormente que está volando, está limitado porque está encerrado en una jaula. Porque la aflicción es una situación que viene a nuestra vida que te hace que te sientas encerrado, sin opciones y delimitado. Pero hay aflicciones que vienen a nuestra vida en las cuales tú tienes el control de ellas y las puedes solucionar. Por ejemplo, hace tiempo
me llamaron para enviar la lectura del gas y envié la lectura del gas. Cuando me vino la factura, me vinieron 1.200 euros. Una aflicción. Señor, pero ¿cómo voy a hacer yo para pagar 1.200 euros? ¿Pero qué he hecho yo, Señor, para que me venga tanto de gas? Pues me costó 2 o 3 días estar llamando, y luego resulta que había sido un error de ellos, que habían apuntado un número mal y me había venido un valor excesivo. ¿Produjo aflicción a mi vida? Sí, porque me vino una situación que yo no la podía desarrollar, pero sin embargo, a través del intelecto intenté solucionarla y encontré la solución. Había sido un error de ellos. Porque hay aflicciones que vienen a tu vida en las cuales tú tomas el control de la situación y las puedes solucionar. Pero hay aflicciones que vienen a nuestra vida, las cuales se escapan de nuestras manos. Que tú las intentas solucionar y no puedes. Pero aunque nosotros no podamos solucionarlas, la ciencia intenta ponerle una solución. ¿Y sabes cuál es esa solución? Intentan narcotizar tu mente. Intentan narcotizar tus sentidos. Y tú tienes una aflicción muy grande interior y vas a un médico y el médico te receta unas pastillas y esas pastillas aparentemente cuando tú te las tomas te evaden de esa situación. Y dice, bueno, mi aflicción ya ha pasado por un tiempo, por unos minutos. Pero cuando se le pasa el efecto a ese narcotizante, vuelves a la misma situación en la cual te encontrabas. Porque hay aflicciones en nuestro interior que solamente pueden ser sanadas por Él. Por eso dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción. Pero tranquilo, yo he vencido el mundo. Pero dice también, estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. Porque en medio de la aflicción se puede sentir paz. Cuando tú pones al Señor en primer lugar, aunque estés en medio de una aflicción, vas a encontrar la paz. Dice la palabra que en Capernaum era una pequeña ciudad en la provincia de Galilea. Dice que había 2 mujeres con 2 problemas. Una que llevaba 12 años sufriendo una enfermedad. Otra era una niña que tenía 12 años y estaba a punto de morir. Las 2 estaban luchando con su problema y con su aflicción. Dice que cuando llegó el Señor, después de venir de la Decápolis, de la historia de la que habla del Gadareno, llegó a Capernaum y salieron a recibirle. Y dice que Jairo, el principal de la sinagoga, se arrodilló y le empezó a rogar al Señor, Señor, ven a mi casa y ponle las manos a mi hija que se está muriendo. La aflicción que tenían en ese hogar era una situación que se les iba de las manos y se les escapaba. Porque hay aflicciones que tú las puedes solucionar, pero cuando tienes a un familiar que está enfermo, ¿qué puedes hacer tú? No sé si os habrá pasado, pero muchas veces cuando tienes a un niño tuyo pequeño y está enfermo, dices en tu mente, Señor, si pudiese hacer que lo que tiene él lo tuviese yo, porque te gustaría quitarle esa aflicción, pero no puedes. Porque hay situaciones que nosotros no podemos solucionar. Y dice que esta niña estaba luchando entre la vida y la muerte. Y dice que Cristo, juntamente con la compañía que le iban acompañando y toda que la había recibido, iban camino a la casa de Jairo, del principal de la sinagoga, del pastor de aquella iglesia. Pero dice que había una mujer en esa ciudad también que padecía 12 años una enfermedad. Y dice que había gastado todo lo que tenía en médicos. Dice, y le había ido a peor. Pero en un momento de su vida le vino un pensamiento. Y ese pensamiento fue, si tocase el borde del manto sería sana. Señor, ¿por qué quería tocar el borde del manto? Mira, el manto que llevaban era el talif. El talif era una prenda que el Señor, en Números habla de ella. Les mandó que se hicieran con un propósito,
Primeramente, para cubrirles, porque estaban caminando por el desierto. Y segundo, para que tuviesen un ratito de intimidad para adorar al Señor. Porque el pueblo de Israel iba caminando por el desierto durante 40 años y creo que eran alrededor de 2 millones de personas. Necesitarían un momento de intimidad para dedicarle al Señor. Y el Señor les dijo que se hiciesen ese talif. Ese talif era un manto. Y ese manto les dijo que hiciesen una cosa. Que en las puntas tuviese flecos. Esos flecos tenían que ser de 8 cuerdas. Y tenían que ser anudados con 5 nudos. Y de las cuerdas una tenía que ser azul. ¿Y por qué, Señor? Porque cuando se ponían en intimidad, cogían el manto y se lo echaban por la cabeza. Y de cada esquina le colgaban los flecos. Los flecos se llamaba zip-zip. El zip-zip, la palabra zip-zip en el idioma hebreo significa el número 600. Porque en el hebreo los números son las letras. Y la palabra zip-zip significa el número 600. Con 8 cuerdas, más 5 nudos, son 13. Zip-zip, que son 600, más 13, que eran las 8 cuerdas, más los 5 nudos, son 613. ¿Que saben cuál es el número 613? El número de los mandamientos que el Señor le dio a través de Moisés en el desierto. Para que cuando así se echasen el manto por la cabeza, ellos miraban las cuerdas y no solamente veían las cuerdas y les recordaba el número 613, que era el número de los mandamientos, sino que una cuerda tenía que ser azul, que así simbolizaba la relación que tenían con el Padre en las alturas. Por eso cuando se ponían a adorar y se echaban el manto a la cabeza, no solamente estaban adorando, sino que aquellas cuerdas que colgaban les recordaban que tenían una comunión íntima con el Señor. Y ahora esta mujer dice: Señor, si tan solo tocara el borde de tu manto. La ley decía que esta mujer era inmunda por la enfermedad que tenía. Dice la palabra que en la silla donde se sentaba era inmunda, la mesa que tocaba era inmunda, en la cama donde se acostaba era inmunda. Pero sin embargo esta mujer entendió algo, que para librarse de su aflicción se tenía que agarrar a la palabra del Señor. Aunque la ley mismamente le condenase, ella dijo: si tan solamente me aferrase a la ley, si tan solamente tocase el borde de su manto, yo sería sana. ¿Y saben lo que hizo? Se arrastró entre la multitud con el único propósito de tocar el manto. Y cuando tocó el manto, dice que el Señor se detuvo y dijo: ¿quién me ha tocado? Porque de mí ha salido poder. Uno de los apóstoles le dijo: pero Señor, ¿cómo dices que quién te ha tocado? Si vamos en estrecho, si nos van empujando. No, alguien me ha tocado porque de mí ha salido poder. Y esta mujer salió entre la multitud y dijo: fui yo. Tenía una enfermedad de hace 12 años que le iba sufriendo, pero en este momento he sido sana. Una aflicción que tenía, pero que pudo ser sanada a través de tocar el borde del manto. ¿Sabes por qué? Porque aunque ella se intentaba aferrar a la ley, a la palabra del Señor, dice la palabra del Señor que la ley es el que te lleva a la gracia, que en este caso es Cristo. Por eso cuando se aferró a la ley le llevó a la gracia. Y por eso del Señor salió el poder para poder sanarle y quitarle la aflicción. Por eso le tuvo que decir: vete, porque tu fe te ha salvado. Pero ahí no se queda la historia. Dice que cuando el Señor estaba hablando con esta mujer, dice que vino uno de la casa de Jairo y le dijo: mira, no molesten más al maestro. No le molesten más porque ha muerto la niña. Y ahora yo me imagino a este hombre, a Jairo, el principal de la sinagoga, diciéndole: Señor, en su corazón, Señor, ¿y por qué? Señor, si yo soy el pastor de la sinagoga y soy el que te sirve. Señor, si yo hago todo lo posible por agradarte. Señor, ¿por qué me pasas por esta situación? Señor, si no te hubieses detenido a sanar a esa mujer, ahora mismo estarías en mi casa y hubieses llegado a tiempo. Pero sin embargo, ¿saben lo que le dijo el Señor?
cuando le vino esta mala noticia? Cree solamente y tu hija será sana. Solamente cree. No le dijo nada más. No le dijo tienes que subir al monte, ni tienes que cavar un hoyo, ni tienes que hacer algo imposible. Le dijo solamente cree y la niña será sana. Porque el paso número 1 para librarnos de nuestra aflicción es creer en la presencia del Señor. Creer que hay un Dios que vive. Creer que hay un Dios que te puede sacar de la situación en la cual te encuentras. Porque cuando tú depositas tu confianza en el Señor, Él es el único que te puede liberar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Por eso en esta tarde te digo, cree solamente en el Señor y el Señor lo hará para tu vida. Pero dice que iba camino a la casa de Jairo. Y dice que llegaron a la casa. Y dice que ahí estaban las prayineras, que eran las mujeres que contrataban para llorar. Y ahí había un gentío grande. Y cuando le dijeron que la niña había muerto, dice que Cristo dijo, no ha muerto, solamente está durmiendo. Y dice que la gente se empezó a reír de él. ¿Sabe lo que tuvo que hacer Cristo? Echar a todo fuera. Solamente se quedó Juan, Pedro, Jacobo y los padres. ¿Sabes por qué? Porque en el momento de tu aflicción solamente ¿sabes cuáles son los que te van a entender? Los de la familia de la fe. El mundo se puede compadecer de ti y decir, pobrecito, pobrecita, mira la situación que tiene. Pero verdaderamente aquellos que han conocido al Señor son aquellos que se pueden comprender tu situación y ponerse en adoración, rogándole al Padre que te saque de la situación en la que estás. Por eso el Señor tuvo que echar a aquellas personas que no estaban llenas de fe de este lugar. Y cuando el Señor echó a esas personas, dice que se acercó a la niña y le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y dice que la niña recobró el ánimo y se levantó. Y le dijo el Señor, dadla de comer. Una aflicción que tenían en esa casa fue solucionada porque hubo alguien, en este caso fue el padre, que se rindió delante de la presencia del Señor y le dijo, Señor, socorre mi vida. Señor, mi niña se está muriendo. No tengo alternativa. Señor, yo no voy a hacer como esa mujer que ha gastado todo el dinero en los médicos. Yo directamente voy delante de tu presencia y te digo, Señor, hazlo. Porque solamente en el Señor está la solución a nuestra aflicción. Ni en psicólogos, ni en medicamentos, ni en sustancias estupefacientes, ni en nada que intente rellenar aquel vacío que está en nuestro interior. Porque muchas veces intentamos rellenar aquel vacío que está en nuestro interior con las cosas de este mundo. Pero quiero decirte algo, el único que puede llenar ese vacío se llama Jesús de Nazaret. Así que no busques en ningún lugar, solamente ríndete delante de la presencia del Señor. Y el Padre que está en los cielos no solamente va a llenar el vacío que hay en ti, te va a sacar de aquel lugar en el cual te encuentras. Porque tu fe fundamentada en Él es la única que te va a dar la paz. Dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción. El Señor no te dice que no la vayas a tener si conoces al Señor. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Conozcas al Señor o no conozcas al Señor. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que los que conocen al Señor saben que Él ha vencido al mundo y que Él ha vencido nuestras aflicciones y que Él es el único que te puede sacar de esa aflicción y que Él es el único que te puede sacar de ese lugar y que Él es el único que puede liberar ese dolor que hay en tu corazón y que Él es el único que puede sanar tus heridas del alma. Porque no hay nadie ni nada que pueda sanar las heridas del alma, solamente Cristo, el cual escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Por eso Pablo tiene que decir en 2 de Corintios, capítulo 11, dice desde el 23, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más,
en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. En caminos, muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajos y en fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, las preocupaciones por todas las iglesias. Dice, ¿quién enferma? Yo no enfermo. ¿Y a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito por los siglos, por de los siglos. El apóstol Pablo nos está diciendo, nos está describiendo todas las situaciones que ha pasado, situaciones de aflicción, situaciones de entre hermanos, situaciones en el mar, situaciones de aflicción total en la cual cualquiera se podría desesperar y decir, Señor, como no me ayudes no salgo de esta. Pero sin embargo, dice que si de algo tiene que gloriarse es de tener al Señor en su vida, porque a la hora de la verdad solamente el Señor es el único que puede liberarte de la aflicción. Y aunque estés pasando por un momento de aflicción, tienes paz en medio de la tormenta, porque sabes que tu confianza está depositada en Él. Dice la palabra. Hemos dicho que la palabra aflicción era una presión interna, como encontrarse encerrado y en un lugar delimitado, sin opciones y restringido. Pero dice la palabra, si el Hijo del Hombre os libertare, verdaderamente seréis libres. ¿Libres de qué? Pues libres del peso que hace la aflicción a nuestra vida y a nuestro corazón. No busques en ningún lugar aquello que solamente Dios lo puede solucionar. Porque muchas veces intentamos buscar por todos los lugares la solución a nuestros problemas, pero nuestros problemas se solucionan doblando las rodillas delante de la presencia del Señor y rogándole al Padre que te saque del lugar de la desesperación. Porque cuando uno tiene a Cristo en su vida, sea cual sea su situación, aunque sea una situación de aflicción total, como estaba sufriendo Pablo, es feliz porque tiene la paz de Cristo en su vida. Mira lo que dice, y ya voy a terminar. Filipenses capítulo 4, del 11 vamos a leer. Dice Pablo, y no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y dice, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero decirte algo, sea porque sea la situación que estás pasando, aunque sea un lugar de aflicción, aunque te encuentres encerrado, aunque te encuentres delimitado, si tienes a Cristo lo tienes todo. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque no son las fuerzas de Pablo para intentar salir de esa solución, sino que es Cristo el que pone las fuerzas en él para que Pablo pueda salir de esas situaciones. Quiero decirte que el Dios de Pablo es el Dios que tenemos nosotros, y cuando tú estás en el lugar de la desesperación, doblegas tus rodillas delante de la presencia del Señor. Él es el único, el fiel y el verdadero, el que te puede sacar de ese lugar. Así que en esta tarde te animo a que cuando pases por el lugar de la aflicción, porque la vas a pasar, lo dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Quiero decirte que aunque pases por el lugar de la aflicción, doblega tus rodillas, no busques la solución fuera, ni en médicos, ni en pastillas, ni en cualquier cosa que pueda intentar calmar esa mente que muchas veces viene acusándonos y diciéndote, estás afligido, no puedes salir de ese lugar. Pero quiero decirte que cuando tu fe está depositada en el Señor, aunque tengas aflicción y estés pasando por un desierto, el Señor lo es todo en nosotros. Y no te importa por la situación que pases. He visto a gente en velatorios tener un familiar cercano y tener paz. ¿Cómo es posible esto? Si es un momento de mucha aflicción. Sí, pero cuando tienes al Señor, tu esperanza no está como la esperanza de este mundo, sino que la esperanza de Dios va en contra de la esperanza de este mundo. Y aunque el mundo diga no, Dios sigue diciendo sí. Así que te animo desde este lugar. Confía en el Señor. Deja que el Señor sea el que sostenga tu vida y el que sustente tu vida.
No busques solución en antidepresivos. No busques solución en este mundo. Porque hay medicamentos que solucionan las enfermedades del cuerpo, pero las enfermedades de la mente y las enfermedades del corazón, estoy hablando espiritualmente, solamente las soluciona el Espíritu Santo. Que Él es el único experto en corazones, Él es el que escudriña nuestro corazón y el que nos entiende. ¿Y sabes por qué te entiende? Porque Él ya lo ha padecido antes que tú. Él ha padecido antes que tú y Él te entiende perfectamente. Y yo cuando tengo un problema, pues se lo intentaré contar a alguien que me entienda, ¿no? Si yo tengo un problema y se lo voy a contar a alguien que no me entiende, de nada me va a servir, me voy a frustrar. Pero sin embargo, si tú se lo cuentas a alguien que te entiende, quizás te pueda buscar una solución. Pues en este caso Dios te entiende perfectamente. Búscale al Señor día y noche y deja que el Señor obre cada día en tu vida, con el único propósito de que aunque pases por la aflicción y pases por el valle de la sombra y de la muerte, solamente sea Cristo el que esté en tu vida, porque con Cristo lo tenemos todo. Dice Pablo, y ya termino de verdad. Dice Pablo que tenía un aguijón y que le había pedido al Señor que se lo quitara. Pero ¿sabe lo que le dijo el Señor? Bástate con mi gracia. Era una aflicción que tenía Pablo. Señor, ¿y por qué tengo que tener esto? ¿Y por qué no me lo quitas? Pero el Señor le dijo, bástate con mi gracia. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces es mejor tener un aguijón que venga de parte del Señor con el único propósito de mantenerte fiel, que todo lo que te quiera dar el enemigo y todo lo que te quiera dar este mundo. Así que prefiero tener un aguijón que venga de parte del Señor que tener todas las riquezas y toda la estabilidad de este mundo si no viene por mano del Señor y viene por mano de Satanás, que Jehová lo reprenda. Así que no voy a añadir nada más. No os quiero dar la tarde. Hasta aquí va a ser lo que el Señor ponía en mi corazón. Confiad en el Señor y dejad que el Señor sea el que ejecute en nuestra vida. Porque en medio de nuestra aflicción solamente, como decía la alabanza esa, solamente nos quedará Cristo. No nos va a quedar nadie. Muchas veces buscamos refugio cuando tenemos un momento de aflicción. ¿En quién? Pues en la familia, en los amigos, en el entorno cercano. Pero dice la palabra que maldito el varón que confía en otro varón, pero bendito el hombre que confía en Dios. Porque ¿sabes lo que pasa? Que el hombre, tarde o temprano, te va a terminar defraudando. Somos hombres. Si tú depositas toda tu confianza en mí, tarde o temprano te voy a terminar fallando. ¿Sabes por qué? Porque soy un ser humano. Soy un ser humano con fallos, defectos y errores. Pero sin embargo, cuando tu confianza está depositada en el Señor, Él nunca te va a defraudar. Aunque te venga una situación adversa, Él va a seguir estando contigo. Aunque tengas una situación que dices, Señor, si no me hablas, aunque parezca que el Señor no te hable y el Señor guarde silencio, el Señor sigue estando contigo. Así que te animo desde este lugar. Confía en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Ya sí que sí. Hasta aquí va a ser lo que el Señor ponía en mi corazón. Si es para el Señor, dáselo más fuerte.